¿Cuánto van a hacer, hermanos? Queremos darle gracias al Señor, ¿verdad? Por el privilegio que me brinda de poder ser partícipe de este evento. También al pastor Caballero, que se siente algo especial, hermano. Pero Dios va a hacer cosas nuevas, cosas maravillosas. Gloria a Dios. Ustedes saben que este campamento pertenece a la organización mía. Y yo no es mi del Señor. Y yo no conozco este lugar. Yo no conozco este lugar. Imagínense, hermano. Yo no conozco este lugar. No sabía que esto existía. Pero Dios es bueno, ¿ven? Gloria a Dios. Hermano, aquí está. Que me regalan su hijita. Me van a hacer lo que digo, hermano Pedro. Gloria a Dios. Bien, yo voy a compartir un tema que la vez que estuve en México, hablé un poco de eso en Mazamitla, sobre un tema que creo que no se raramente ha escuchado y raramente yo he hablado sobre eso, sobre la autoridad moral en la iglesia. ¿Ven? Vamos a estar leyendo en 1 Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1 y verso 14. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a leer el verso 2 también. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo que sigue son es detalle de la palabra irreprensible. Es una ampliación de la palabra irreprensible. Vamos a hablar un poco de eso después. El verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero llamar la atención a dos palabras allí. El versículo 2 que dice irreprensible, y la palabra cómo debes conducirse, la frase cómo debes conducirte. ¿Cómo debes conducirte? Esas dos palabras quiero llamar la atención. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos, te damos la gloria, te exaltamos y te pedimos que te exaltes a través de la meditación de tu palabra. Oh Dios, glorifícate en cada corazón, en cada alma, cada espíritu, cada cuerpo, cada ser en este recinto. Oh Dios, que prevalezca tu Espíritu Santo, que haga como Él quiera, tu soberanía se haga sentir. Dios, tu revelación, tu unción profética. Señor, que tú prevalezca en tu propósito divino y que cada uno salga de aquí lleno del conocimiento de tu voluntad y con esa unción poderosa y fuerza divina para cumplirla, Señor. Atamos todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo en este lugar y en los aires conforme a este lugar. Atamos todo espíritu contrario al buen desarrollo del cumplimiento de tu propósito en este lugar y en cada vida. Nos atamos y nos lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu de Dios se mueva, habla a cada vida, ministra según la necesidad física, espiritual y material conforme a tu santo divino propósito. Cumple tu perfecta voluntad en cada vida para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Amén.
La autoridad moral en la iglesia. Podríamos definir lo que es autoridad moral como el reconocimiento o aceptación que se tiene de una persona para escuchar lo que tiene que decir sobre cierto tema o asunto. Voy a repetirlo. Ese reconocimiento o aceptación que se tiene de una persona para escuchar lo que tiene que decir sobre cierto tema o asunto. También se puede definir como la condición que infunde respeto hacia una persona para escuchar lo que tiene que decir sobre cierto tema o asunto. O sea, la autoridad moral tiene que ver con un respeto, un reconocimiento que tienen personas de alguien que tiene algo que decirles a ellos, algo importante que tiene que decir, algo positivo para su vida. La palabra autoridad moral es sinónimo de credibilidad. O sea, el que tiene autoridad moral, goza de autoridad moral, una persona que tiene credibilidad hacia aquello del cual él va a hablarle. Sin credibilidad, el tema, por más importante que sea, no logra realmente surtir efecto en los oyentes. No, en eso se basa la autoridad moral. La Biblia habla de la autoridad espiritual de una manera más clara que la autoridad moral. En la Biblia se habla de la autoridad moral, pero no con el término ese de autoridad moral. Pero sí aparece la palabra autoridad y en el ministerio de Jesús, por ejemplo, se habla que él enseñaba, su doctrina era como el que tiene autoridad. Y en unos pasajes donde dice, oíste que fue dicho, no a esto y aquello, pero yo digo. Entonces, este oíste que fue dicho era en base a ancianos que formaban parte del Sanedrín, o eran personas de mucho renombre en el liderazgo religioso, que habían dejado huellas en cuanto a la enseñanza del judaísmo, y la enseñanza de ellos venía por boca o por escrito. Eran hombres que se consideraban gente respetada en cuanto al tema del judaísmo. Pero Jesús no hablaba lo que fulano dijo, hablando en el sentido humano. No. Cuando dice yo digo, eso equivale a que Dios mismo estaba hablando. ¿Verdad? La autoridad en ese sentido se basa del hombre, de Dios, en que él habla de parte de Dios. Pero Jesús no hablaba de parte de Dios en el sentido de que él mismo era Dios. Claro, en el aspecto de que él se hizo hombre y él se daba guiar porque el Padre le decía por el Espíritu Santo qué hacer y qué decir. Pero él mismo era Dios. Y él vino a traer un nuevo pacto. Él vino a establecer un nuevo pacto. En la Biblia se menciona como 6 o 5 pactos que Dios hizo con el hombre. Pero el pacto del cual nosotros estamos bajo ese pacto fue el mismo Dios que vino a la tierra para establecer ese pacto. No, el mismo Jesús. Él cuando dice en la última cena, él menciona, hablando del humo de la vida que representa su sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada. Pero él mismo, el mismo Dios vino en forma de hombre a hacer eso. Entonces él hablaba con esa autoridad, Dios mismo hablándole al hombre. Yo digo, y por eso es que los judíos decían, pero ¿quién eres para hablar así? ¿Quién eres para decir que lo que él dice es mayor de lo que hemos recibido del maestro del judaísmo? En ese sentido se usa la palabra autoridad. Pero también la Escritura dice que cuando el Señor llamó a los discípulos, dice que Él les dio poder para sanar enfermos y autoridad para echar fuera los demonios. Y también Él menciona en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que se menciona en las señales es que echarán fuera demonios. Porque para establecer un reino primero hay que conquistar el
y ahí luego matarlo, como dice un hombre fuerte. Cuidado, guarda un lugar que no es más fuerte que él y lo ata y lo despoja de su botín. Entonces Cristo vino para eso, para deshacer las obras del diablo y para establecer su reino en cada corazón que la acepte. Entonces, eso podríamos llamarlo la autoridad espiritual que Dios delega a la iglesia. Dice que Él sometió todas las cosas bajo los pies. El Espíritu Santo sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Habla de una autoridad sobre todo principal, toda potestad, todo trono, todo dominio. Entonces, eso es autoridad espiritual. Entonces, la autoridad espiritual tiene que ver con el mundo espiritual. Pero la autoridad moral tiene que ver con la gente del cual la iglesia ha sido llamada a ganar para Cristo. Y si una iglesia goza de autoridad espiritual, puede ser 100%, y esa iglesia no tiene autoridad moral sobre el mundo, sobre su sociedad, toda esa autoridad espiritual no va a ser el efecto por el cual Dios delegó. Un predicador puede tener mucha unción, mucho poder, ser usado en milagros, señales, que precisamente las señales son para que la gente crea. Pero si la gente no respeta a ese ministro como un hombre íntegro, como un hombre que es un modelo, o una iglesia, porque Dios no solo llamó a un hombre, llamó a una iglesia que no goza de buen testimonio. Todo ese poder, esas señales, en vez de surtir un efecto positivo, surtirá un efecto negativo. Si Dios a mí me usa en un don, pero yo doy mal testimonio, yo no reflejo el evangelio genuino con mi conducta, yo no sé lo que yo construyo con la mano, yo lo voy a destruir con los pies. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y hay versículos donde la palabra dones espirituales, la palabra en griego es carismata, y esa palabra también se deriva del español carisma. Y esa palabra se usa en el ámbito secular como una gracia, una persona que tiene una gracia, un atractivo que llama la atención. Entonces, los dones espirituales llaman la atención de la gente. Y una persona que Dios usa en dones espirituales y da más testimonio va a hacer más daño que una persona que Dios no le usa así. Porque la misma manifestación del Espíritu Santo de esa persona llama la atención. Pero cuando esa persona da mal testimonio, esa gente que fueron llamadas, su atención fue captada, luego será una decepción para ellos. Y en vez de atraer a la gente para Cristo, lo que van a hacer es alejarlo. Por ejemplo, cuando el Señor estaba denunciando a los escribas fariseos, Él hablaba de que ellos recorrían mar y tierra para ser prosélitos. Y lo hacían 2 veces más, 2 veces ellos del infierno. ¿Qué significa eso? Prosélito significa ganar a una persona para su religión. 2 veces ellos del infierno significa que una persona que conoció a Dios y luego se aparta. Antes que fuera cristiano, ya era candidato al infierno porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida va al infierno. Pero si una persona viene a Cristo y luego se aparta, ¿dónde va? Al infierno. Y es peor cuando una persona ya conoció a Cristo y se aparta que uno no lo ha conocido todavía. El Señor habló de eso. Habla que su estado llega a ser, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Pero Jesús habló de la piedra de tropiezo.
Jesús dijo que es posible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Y Jesús dio una advertencia que para mí es difícil entenderlo en su amplitud. Él dijo que mejor la persona se ata una piedra de molino en el cuello y se arroja al mar. O mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Esas son palabras que yo mismo no logro entender su profundidad. Pero habla de la gravedad de ser una piedra de tropiezo. Eso es el peor daño que causa la falta de autoridad moral. Cuando la decepción es tan fuerte que hace que gente no quiera saber de Dios. Gente de la iglesia no quiera saber de Dios y gente fuera de la iglesia no quiera saber de Dios. La iglesia de Latinoamérica está viviendo momentos especiales. Hay mover de Dios como nunca en la historia ha habido. En la historia de la iglesia en Latinoamérica hay un mover de Dios tremendo. Pero así no también hay muchas cosas, hermano, que manchan el evangelio. Y una iglesia que quiere ser eficaz en su labor de evangelización, de ganar las almas para Cristo, tiene que cuidarse de no perder la autoridad moral delante de ese mundo del cual hay que hablar de la única esperanza que hay para ellos. La iglesia tiene que modelar el evangelio genuino delante de la gente. La gente del mundo no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios. Por eso la Biblia que nosotros somos epístola viviente. La gente no lee la Biblia y la entiende, pero a través de nosotros la gente puede conocer lo que dice la Biblia. Cuando nuestra vida es conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Sumamente importante. La autoridad moral en la iglesia. Allí en 1 Timoteo, yo le leí el capítulo 3, el verso 1 y inicio del verso 2, y luego el 14. Cuando uno lee ese pasaje, uno dice, no, pero pastor Anderson, ese pasaje es para los pastores. Esa epístola fue escrita para ministros. Es cierto, pero lo que Dios enseña a los ministros en este pasaje no es la intención de Dios de que no se queden los ministros. No. Lo que dice ahí es para toda la iglesia. Lo que pasa es que el liderazgo de la iglesia influye en la iglesia. La condición moral del liderazgo de una iglesia influye en la iglesia. Y Dios siempre, Dios diseñó la iglesia para que fuera influenciada de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Dios estableció una estructura básica de la iglesia. El liderazgo principal, un liderazgo intermedio y luego el pueblo de Dios. En el tiempo de Moisés era el liderazgo principal, Aarón, el sacerdocio. Luego se habla de 70 varones que fueron escogidos y ungidos para asistir a Moisés en el trabajo que tenía que ver con problemas de índole civil, religiosa, según la ordenanza de la ley. Se habla también de cada tribu tenía un príncipe, el asunto de los 12 espías. En el tiempo de Jesús,
estaba la multitud. Y Jesús de la multitud escogió a 12. Y de los 12 había 3 que él tenía un trato especial con ellos. Juan, Jacobo y Pedro, que llegaron a ser después la columna de la primera iglesia en Jerusalén. Entonces Dios siempre ha tratado así. El asunto del problema de Hechos 6, que no se atendía a las viudas que no eran hebreas, se llama griegas, pero eran gentiles, por prejuicio, favoritismo, por esa mentalidad del judío que pensaba que era mejor que el gentil porque era el pueblo del pacto. Y entonces Dios estableció los diáconos, que representan el liderazgo intermedio, porque no se habla de líder de departamento ni nada de eso. Pero ellos atendían a las necesidades del pueblo, y de ahí se habla de que esos 7 primeros salió un Esteban a otro nivel, salió un Felipe siendo evangelista. Pero ya Dios estableció principios de liderazgo intermedio. Y después usted ve que se habla de los diáconos. Además, la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo comienza desde la cabeza, Cristo, y luego va fluyendo por el ministerio de la palabra, y luego va bajando por los ministerios que Dios establece en la iglesia, pero todo va de arriba abajo. Un hermano que se levante contra el pastor para tratar de cambiar algo que él piensa que hay que cambiar, la iglesia está equivocada. No lo va a lograr. Y si obtiene cierto logro, lo que va a hacer es daño, porque eso va contra lo establecido por Dios. Siempre Dios estableció en su diseño para la iglesia que la iglesia es afectada de arriba a abajo. Cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, el ángel le dice, o el Señor le dice, escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué le dice? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Al ángel, o sea, el líder principal. Todo va de arriba a abajo, pero no se queda arriba. El liderazgo tiene que ser ejemplo a la congregación. La congregación debe de absorber la enseñanza del liderazgo. Eso es lo que es discipulado. En eso es lo que se basa el discipulado. Lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, esto enseña a hombres o encarga a hombres para que ellos, hombres fieles, que sean idóneos, para que ellos enseñen a otros. Eso es lo que marca el relevo generacional. Pero todo se basa en que el ejemplo. El ejemplo. Mire que el versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tanto sepan cómo deben conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que Pablo está diciendo a Timoteo, lo que yo digo aquí es para que tú sepas cómo tú tienes que andar en la iglesia. Entonces, habla de por qué. Dice, porque es la casa de Dios. Dios habita allí. Es la iglesia de Dios viviente. O sea que el que habita en un Dios muerto, un Dios vivo. Hay muchas religiones, pero la iglesia de Cristo tiene algo que no tienen las otras religiones. Tiene a Dios vivo allí, al Dios vivo, al Dios viviente. La gente que vive
y enseña religiones falsas pierde el tiempo. Pero nosotros no perdemos el tiempo. Pues nosotros tenemos al Dios verdadero y el único mensaje que puede salvar las almas. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad grande y ese privilegio grande de poder proyectar al Dios viviente a un mundo que no conoce a ese Dios, tenemos que tener cuidado de no opacar ese mensaje. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero es importante eso, hermano. Lo que tiene que ver con el testimonio, la autoridad moral. Por ejemplo, yo no voy a hablar de todo, pero por ejemplo, cuando dice es necesario que el obispo sea irreprensible, la palabra irreprensible significa sin reproche, sin una acusación que sea cierta. Nadie es perfecto, pero hay cierta conducta, hermano, que afecta de una manera grave lo que es el testimonio al mundo para que la gente venga a Cristo, aún en la misma iglesia. Entonces está diciendo que nadie puede acusarte de algo, una falta que afecta a la iglesia. Entonces comienza a explicar, habla del marido de una sola mujer, ahí no está diciendo que el soltero no puede ser liderado, sino que está hablando de las condiciones de ese tiempo, la poligamia. Está hablando también de que el cristiano, su mirada tiene que estar solamente en su esposa. Pablo, cuando usted lee 1 Corintios 7, se habla de que en ese momento él estaba soltero. Él está aconseando, Señor, quisiera que fueran como yo. Ahora, dice que él, como fariseo, miembro de Sanedrín, él tuvo que estar casado, pero en ese momento que él escribe no se sabe por qué. Él no estaba casado, pero él dice que quisiera que fueran como yo. Jesús dijo también que hay personas que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Así que Dios no está diciendo que un hermano, si no está casado, eso no está bien. Está hablando que si está casado, que sea fiel a su esposa, que su amor esté dirigido hacia la esposa y que sea ejemplo de eso en la iglesia. Yo estaba escuchando a un supervisor de nosotros distrital. Él estaba hablando algo de eso, porque yo estoy dando una enseñanza de ética ministerial a los líderes, que tiene que ver con el mismo tema, porque la ética se puede proyectar de diferentes maneras. Ética habla de la conducta, del comportamiento correcto de un líder. Y él decía hasta dónde puede el daño que puede causar cuando un hermano, especialmente los hermanos que ministran, da mal testimonio. Él dice que había un pastor que predicaba bien, hermano, tremendo predicador, a un predicador que este supervisor que él juntó el testimonio. Él dice que el asunto llegó hasta el punto, hermano, que la esposa en la iglesia se sentaba enfrente y ella se ponía de pie. No le crean a él, porque lo que dice es mentira. Él es una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Sé que la maltrataba verbalmente. Nunca la maltrató físicamente, pero sí verbalmente. Usted sabe que en el mundo es un delito. ¿Sabe eso? Es un delito. Sí. Dice que tanta consejería que nunca ayudó y no aguantó más. Y él perdió su familia, perdió el ministerio y quedó siendo administrador de una cantina. Porque perdió la autoridad moral delante de la iglesia. La autoridad moral, hermano, y Proverbio habla de eso. Yo no tengo un versículo ahora, pero Proverbio habla de cosas de valor, de gran valor, y habla de la alta estima. Eso, hermano, usted puede descuidarse en la unción, usted se puede enfriar, el fuego del Espíritu Santo usted se puede apagar, pero Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti.
Pero cuando se pierde la autoridad moral, hermano, ¿qué va? Ministerio grande se han ido abajo por eso. Un ministerio como el de PTL, un PTL, Jim, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo? No, PTL no. Jim Baker, creo. Jim Baker. Jim Baker tenía problemas con su esposa y él pensaba que ella le estaba siendo infiel y cayó con su secretaria, y cuando cayó salieron otras cosas más, evasión de impuestos, quedó preso, porque allá en los Estados Unidos es un delito grave, un delito contra el mismo gobierno. Y él dijo, 15 minutos de placer destruyeron 25 años de ministerio. Él comenzó evangelizando por su esposa de casa en casa, contratado, y llegó a un nivel donde su ministerio movía millones de dólares. Millones de dólares. Pero 15 minutos de placer destruyeron 25 años de ministerio. En otro caso espiritual, ¿no? Conmigo. Tenía problemas con un ministro, lo denunció de una falta que cometió el ministro. El ministro en venganza le puso un detective privado que tenía problemas con la esposa. La esposa se negaba a tener relaciones con él por guardarse en santidad. Esa hermana que castiga a su esposo negándole tener intimidad. Usan eso como arma. No saben el daño que causan, hermano. El diablo se mete. Tiene el orgullo del hombre. Tiene el orgullo del hombre. Ahí estaba predicando. La tabla está predicando. No. Un ministro, hermano, se casó. La primera noche de miel, luna de miel, llamó llorando a su pastor. Era pastor, pero salió del ministerio de Dios, llorando que lo ayudara. La esposa no quería tener relaciones con él. Y él tenía ganas de ir a un prostíbulo, un pastor. La primera noche de luna de miel. Dios dice, marido, con una sola. Eso se aplica a la mujer también. ¿Ven? Una cosa son en la iglesia, otra cosa son en la casa. Y el diablo hace fiesta. Usted sabe que cuando los cristianos, eso se aplica a cualquier ámbito. Cuando el cristiano está peleando, ¿sabe que la iglesia es pelea? ¿Sería eso? Jugar el cristiano de pelea. Pelea campeonato mundial. ¿Sí? Voladera de sartén. Todo. Cuando eso pasa, hermano, los demonios se gozan. Los demonios se gozan, hermano. Usted ve entre la iglesia danzando, hablando en lengua. Pero una cosa son en la iglesia, otra cosa son en su casa. Una vez la iglesia muy santa, pero la iglesia son unas diablas. Y la Biblia habla de eso. La llama la anciana no calumniadora. Y esa palabra en griego es diablas. Ahora viene la palabra diabolos. Falso acusador, calumniador, gente bochinchosa. La gente bochinchosa, el bochinche, hermano, la iglesia. Mujeres que hablan en lengua. Ay, madre. Más espirituales porque hablan en lengua. Y en la casa, hermano, algunos ni pueden aguantar llegar a la casa. En la misma iglesia, hermano, mirando lengua.
todo eso tiene que ver con la autoridad moral. Todo eso, gente que viene a la iglesia, hermano, y se va de la iglesia por esos testimonios. Mal testimonio. Y más, entre más influencia usted tiene en la iglesia, más daño usted hace. Miren, el área donde Dios te usa más, el área de tu vida donde Dios te usa más, cuando tú te descuidas espiritualmente, el área donde más daño tú haces en el reino de Dios. Cuando tú te descuidas, el enemigo, hermana, que Dios usa en profecía. Cuando se descuida, la lengua de esa hermana, filosa. Sí. Así dice el Señor. Y es de Dios. Pero así mismo, hermano, cuando deja de orar y buscar a Dios y se revela contra Dios y la autoridad, el daño que hace. El daño que hace. Eso es triste. En el infierno va a haber sorpresa. De arriba también. No todo el que, Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No. Y bueno, ahí habla también, creo que en Tito habla del iracundo, da rienda suelta. Yo estaba dando enseñanza a eso, que tuve buen tiempo hablando de la carnalidad. El Señor me habló. Habla ahí en la epístola de Efesios, capítulo 4, 17 en adelante, 5, la carnalidad. ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Durante esa enseñanza y después se desató una carnalidad entre líderes. Se desató. Andaba mal. Iracundo. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. No es malo airarse. La Biblia dice airado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. No de que pase el día y todavía tú sigues con eso ahí. Todo lo que sí significa. Carnalidad. Cristiano mentiroso. Mentiroso. ¿Sabe quién es el padre de la mentira, hermano? Satanás. El que dice mentira está operando el principio de los demonios. Habla de airado, pero no pequeño del lugar al diablo. Usted sabe que el no controlar la ira o saber encauzarla puede traer a tu vida contaminación demoníaca. ¿Sabías eso? Sí. Demonio. Y en un arrebato de ira tú puedes hacer un daño. Yo tengo un amigo, él es cristiano ahora. Él era así, desde un chico. Peleó. Y en una de esas él, casado, murió a la mujer, la esposa. Y en una de esas la mujer se cayó y se volvió la cabeza de Dios. Fue a Coima, preso. Y él siempre dice, yo no quería matar, pero el diablo se metió. Ahí en el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Miren, hay hermanos que no evangelizan. ¿Saben por qué no evangelizan? Porque ellos tienen una conciencia que le dice, ¿qué tú vas a hablarle a ellos si ellos saben cómo tú vives? Y por eso ellos no evangelizan. Ellos saben que esa gente sabe quiénes son ellos. Si yo no puedo evangelizarlos, yo no puedo hablar de Cristo a ellos. No puedo. Miren, este asunto de autoridad moral es tan importante, hermano, que hay hermanos que tienen ministerio poderoso
y Dios no lo está usando a ese nivel. Dios no lo está usando. Ahora, la causa principal no está en Dios, en ellos. La conciencia de ellos lo acusa. Pablo dijo que él procuraba andar con limpia conciencia, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Porque hay hermanos que dicen, esta es mi vida. Hermano, en la iglesia. No, hermano, esa no es tu vida. Ahora esa vida le pertenece a Cristo. Amén. Cristo es Señor de tu vida. Y Cristo hace lo que quiere contigo. Además, lo que tú hagas va a influir en mucha gente para bien o para mal. Nosotros los cristianos tenemos un poder del destino de mucha gente por nuestra vida. Aunque usted no quiera, hermano, eso no es, yo soy neutral. Desde el momento que usted es cristiano, ya usted no es neutral en este tema. O usted puede llevar este arriba al cielo, o usted va a arrastrar este abajo al infierno. Este no es mi vida, esta es mi vida. Pastor, no te metas en mi vida. Hermanos que se sientan en la iglesia y filtran el mensaje, vuelan el mensaje. Ellos dicen, si el pastor habla de ese tema, yo lo recibo. Pero que no me toque este tema, porque yo no lo voy a recibir. Hay hermanas y hermanos en la iglesia que no aceptan el consejo de su pastor sobre su familia. Sus hijos, que nadie se meta conmigo. El único que puede disciplinar a mi hijo soy yo. Niños de, bueno, la niñez, la etapa de la niñez, no le gusta que le llame la atención a su hijo. No procura estorbar a su hijo para las cosas malas. No llevan a su hijo a la iglesia. No. Sí, él es niño. Usted sabe, hermano, hay una etapa de la vida del ser humano que es básica para la formación de la personalidad de ese niño. Yo he visto, hermano, hermanas que tienen hijos de adolescentes o jóvenes que ya ellos no quieren saber de Dios y ya ellos no pueden ejercer su autoridad para que vayan a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ese adolescente era un niño, ella no dio buen ejemplo, ella no dio testimonio. El niño veía una cosa en la casa y veía otra cosa en la iglesia. Y el niño decía, esto es hipocresía. Y están hablando de Dios. Y el niño sabe, ese niño, aunque usted lo vea, él sabe que con Dios no se juega. Y cuando él ve que la iglesia es esa actitud, él dice, mejor yo prefiero estar en el mundo que estar metido en esa, porque con Dios no se juega. Entonces usted ve que se van al mundo. Ahí sí, llorando para que mi hijo no lo mate. Pero cuando debía de ser disciplina, por ejemplo, no lo hizo, ya. Está cosechando lo que sembró. Autoridad moral, no solamente por lo de afuera, adentro. ¿Quién te conoce mejor que tu familia? Dígame. Nadie te conoce mejor que tu familia. Tú puedes fingir una cosa afuera, pero adentro tú eres lo que eres. Ellos te ven. Hermanas, pero hermano, este mensaje se ve como muy, ¿cómo sería la palabra? Mucha, ¿cuánto han tomado cena aquí? Un purgante no prueba bien. Eso es lo que Dios me dio, ¿qué voy a hacer? Lo siento, hermano, fuerte. Hermana, que en la iglesia usted la ve muy santa, ¿no? Muy santa. Cuando te saluda,
casa, hermano. Placa, 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 placa. Entonces, tienen hija. Y usted sabe que cuando los adultos hablan, los niños no deben estar ahí. No, ya, los valores, hermano, los valores. Hay comercios que practican más valores que cristianos cuando los valores vienen de aquí. Entonces la niña se sienta ahí, disimulada, y que jugando no sé qué, en la sala, no viendo televisión, está oyendo. Después cuando la niña va a la iglesia, tú ves que la misma, en lo que se le llama ministerio de departamento de adolescentes, jóvenes, hay división. ¿Por qué hay división? Muchas veces un síntoma del problema moral de los adultos. Siembra en la misma juventud. Fulana no le habla a él, o fulana, cosas feas, hermano. Todo donde comienza. Los adultos no respetan la autoridad. Usted no respeta la autoridad y usted espera que su hijo respete la autoridad. Usted es ejemplo. Debe ser ejemplo, mejor dicho. Buen ejemplo. Autoridad moral. Después usted le dice, vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia? Él se revela. Porque eso es lo que pasa cuando se pierde la autoridad moral. Se pierde el respeto a la autoridad que Dios estableció. Se pierde. Hay iglesias que tienen una puerta, estoy hablando espiritualmente, hay iglesias que tienen dos puertas. Hay iglesias que de una puerta la gente entra y la iglesia va creciendo. Hay iglesias que tienen una entrada y otra salida. La gente entra y por la otra puerta la gente se va. Y después decimos, no, lo que pasa es que esa gente ama más al mundo que a Cristo. Es verdad en cierto sentido, pero muchas veces no es así. El testimonio se daña el testimonio y la gente se va al mundo. No hay peor cosa que un líder de intermedio medio que no respeta a su pastor, que no sigue la línea de su pastor. El pastor está enseñando algo y lo está enseñando con él, pero ese líder va por otro camino, haciendo otra cosa. ¿Usted cree que solamente el pastorado se limita a un hombre? Hermano, no. Los líderes que trabajan con su pastor deben también aprender a pastorear con amor, con paciencia. Y si usted no tiene eso, doble su rodilla y pídale a Dios que se lo dé. Porque mientras el pastor está luchando para que las almas crezcan y permanezcan, hay líderes que no son piedra de tropiezo. Y el pastor le dice algo y ellos hacen otra cosa. Eso es triste, hermano. La gente se va. La autoridad moral es la misión de la iglesia. En los tres primeros evangelios, lo que se conoce como evangelios sinónimos, Mateo, Marcos y Lucas, lo último que se menciona es lo que se conoce como la gran comisión, que más se ve en Mateo 28, pero también se habla algo de eso en otro evangelio que mencioné. En Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor le dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, se bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo os he mandado. Naciones se refiere al mundo perdido, es donde viene la palabra gente de gentiles.
al mundo perdido. El primer proceso, o la primera etapa del proceso del discipulado es la evangelización, el ganar las almas, luego la gente que se convierte. Ahí entra luego en lo que es la formación, de acuerdo al modelo que es Cristo, la formación del carácter. Pero el método, ¿cuál es? Dice bautizándoles, ¿no? Bautismo, pero luego dice, ¿qué? Enseñándoles todas las cosas que yo sé mandar. Enseñándoles. Cuando la Biblia habla de enseñar en este sentido, siempre habla no solo en el sentido verbal, siempre está hablando en el sentido de ser ejemplo. En eso se basa el discipulado. El discipulado se basa en el principio de la ley de la reproducción, donde Cristo se forma en mí, luego yo debo de formar a otros, o Cristo en otros a través de mi ejemplo. Pablo lo dijo de esta manera: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Mira lo que dijo: así como yo imito a Cristo. O sea, que no es que lo imiten a él como hombre, está hablando de que él proyecta a Cristo y ellos deben también en su vida hacer lo mismo. O sea, que el modelo, ¿quién es? Cristo. Entonces, si no hay autoridad moral, la gran comisión no se va a cumplir. Porque el corazón de la gran comisión se basa en el discipulado. Y el discipulado se basa en ¿qué? En ser ejemplo. Ahora, aunque usted no quiera, usted será ejemplo. ¿Para bien o para mal? Esto es algo espiritual, hermano. ¿Usted se acuerda cuando Pablo por carta puso en disciplina a un hermano que estaba en incesto con su madrastra? Se acostaba con la mujer de su padre. Nadie lo ponía en disciplina. Y Pablo por carta lo puso en disciplina. Y luego Pablo dijo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpió pues la vía levadura. O sea, Pablo sabía que si él no tomaba medidas disciplinarias con ese hermano, eso iba a contaminar el cuerpo. Un hermano que anda en pecado, que afecta a la iglesia y no se hace nada, ¿sabe qué va a pasar? Después de un tiempo, usted verá muchos hermanos por los mismos, el mismo pecado, porque es algo espiritual. Es algo espiritual. Allá, donde yo estoy pastoreando, un joven hizo caer a dos hermanas casadas, jóvenes, dos hermanas. Un joven. Y ese joven parece que no mata ni una boca. Usted lo ve. Su cara, su carita. Un demonio que tenía, hermano, de espíritu de seducción. Y la dos hermanas tenían problemas con su. Y la mamá de ese muchacho practica brujería. Uno contamina, la Biblia habla de eso, habla de la contaminación espiritual. ¿Ven? No vamos a hacer nada para no ofenderlo. No voy a hacer nada para que no se vaya a la iglesia. Va a dañar la iglesia. Va a dañar el ministerio. Cuando tú hagas así, daño está eso. Y eso sale. Luego la comunidad escucha, y ahí donde viene que se pierde autoridad. Claro. ¿Sabe lo que es bonito, hermano? Cuando usted le habla a un inconverso de la palabra y ese inconverso le escucha con respeto. Y aunque ese
inconverso no acepte a Cristo de una vez, ese inconverso ya eso está bien. Tarde o temprano, esa persona va a venir a los pies de Cristo. ¿Eh? Tarde o temprano. Yo trabajo un tiempo con los contratistas de la refinería, los trabajadores. Ahí está Cheo. Varón, tú me puedes hablar a mí, pero ese varón corrupto, ¿te acuerdas? Es un varón corrupto, ese corrupto que no me venga a hablar. Varón corrupto. Por lo menos ellos decían a uno, tú me puedes hablar. Pero hay gente que dice, yo no quiero que ninguno de ustedes me hable. ¿Ah? Miren, la iglesia, palabra de vida, tiene una opción de crecimiento. Pero por este asunto, si esto no operara en esta iglesia estuviera más grande, hermano. Y aún más, esta iglesia va a seguir creciendo. Entonces hay que cortar, hay que corregir todo lo que impide, porque hay almas que van a seguir viviendo. Amén. Se va a seguir tirando la red y van a venir almas, pero que las redes no estén rocas, que las redes estén bien cerradas para que no se pierda el cardumen que Dios va a traer a esta iglesia. ¿Y qué ustedes van a hacer cuando ya no se quepan? ¿Qué van a hacer? Van a alquilar el David de Mariano Mula. Que Mariano Mula existe todavía había. Yo estoy bromeando, yo no me meto en eso. Ah, bueno, yo no piso, ¿no? Pero sí, hermano, así, hay iglesias que están alquilando de otros países. Coliseo, creo que la iglesia, no sé, no creo que la iglesia de Calla, Eduardo Calla, la iglesia más grande en Colombia, pero 70,000. Esa gente alquila lugar. Pero bueno, eso ya no es. ¿Dónde van a poner los peces? Yo no sé. Lo que sí le digo, hermano, ustedes van a seguir creciendo. ¿Eh? La iglesia, palabra de vida, se está moviendo de una forma que ya lo que el diablo trató de evitar, ya no puede evitarlo. ¿Eh? Una fuerza que se está moviendo, que él no puede hacer lo que él quería hacer desde el inicio del mover de la iglesia. Él no puede. Él no puede. Hay una fuerza. Yo veo un cuerpo de cristiano cerrado, compacto, sólido, hermano, que se está moviendo de una manera como una locomotora, que el diablo no puede frenarlo, el diablo no puede evitarlo. Eso significa que todavía Dios va a seguir haciendo cosas mayores por la iglesia. Y ahora le digo, mientras Satanás trata de parar aquí, por allá va a salir otra cosa. Cuando el diablo haga por aquí, otro tentáculo va a salir por acá. Él no va a poder detener lo que Dios quiera hacer. Pero cuando se eche la red y se recoja, que no se pierda, hermano, el fruto del trabajo. Por eso este tema es importante. Aún más, este tema, si la iglesia lo aplica, aún hay hermanos que usted no lo ve en púlpito, usted no lo ve ministrando en liderazgo, pero usted lo verá que van a sobresalir en la sociedad. Van a sobresalir en la sociedad. Serán cabeza y no cola. Donde el templo lo va a poner de cabeza y no cola. Influencia por toda la sociedad, en el ámbito económico, político, social, educativo, Dios lo va a poner. Y mire,
que usted está oyendo de corrupción, corrupción. Todo eso, hermano, es una coyuntura para que Dios ubique sus fichas. Van a crear espacio. Y ahora mismo quieren, ¿dónde se encuentra este íntegra? ¿Dónde se puede pensar en este íntegra? ¿A dónde? La iglesia. Hay gente que no le gusta tu mensaje, pero si una cosa ellos no pueden. Entonces a ellos te ven a ti como una persona íntegra. Por eso tú le caes mal. Pero a la hora de buscar a alguien en quien confiar, el empresario a quién va a buscar. A ese loco y fanático que no me gusta cómo habla. Que en 10 palabras que dice aleluya, gloria a Dios. Que no deja de hablar de Dios. Ah, sí, pero ese tipo, o esa mujer, esa hermana, yo puedo irme allá a París de vacaciones y yo sé que no va a robar. A esa que yo la voy a poner. Aunque no me guste cómo habla, la voy a poner. Aunque yo sea feo, pero es una persona íntegra, honesta. Es una persona que no es doctada, no es hipocresía. Ahí viene el jefe, se pillona. Pero la hermana, tranquila, ahí tu trabajito. ¿Y por qué esa hermana no se pone nerviosa cuando yo me acerco? Yo soy su jefe. Porque ella tiene la paz de Cristo. Porque ella tiene a alguien que es superior a su jefe, que se llama Jesús. Y cuando ve a esa hermana o ve a ese hermano, siente, porque hay una unción, hermano, siente un temor. Porque yo cuando veo a esa hermana o a ese hermano, yo siento un temor. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que convence. Hay un respeto. Hay un respeto, hermano. Mira, hermano, en la policía hay corrupción. ¿Sabías eso? Sí. Hay un hermano que él es diácono de la iglesia y él es superior. Y ese hermano se ha guardado y Dios lo guarda. Y cómo los policías, hermano, le piden para que ministre la palabra. Ya tiene un tablero. Tiene un tablero ahí donde él enseña la palabra. Y cuando él está enseñando la palabra, lloran. Lloran, hermano. Lo tratan con respeto. ¿Por qué? Ese hermano es íntegro. Dios pone, hermano, porque eso es lo que quiero que usted entienda. Cuando usted se guarda para Dios, Dios pone como Daniel, Dios pone en ti un respeto. Y aunque ese hombre en jerarquía es mayor que tú, cuando tú te acercas a esa persona tiembla por el espíritu que está en ese hermano. Eso pasa cuando tú cuidas tu autoridad moral. Por eso se le llama autoridad. Y la autoridad espiritual es para los demonios, pero la autoridad moral es para la gente. La gente que debe oír la palabra y venir a Cristo. Y cuando un hermano tiene autoridad moral, el diablo, es difícil que el diablo pueda estorbar su ministerio. Es difícil, porque ese hermano tiene buen testimonio. Buen testimonio. El demonio dijo, yo conozco a Pablo, ¿no? ¿Y quién es Jesús? Pero ustedes quiénes son. ¿Ah? Un hermano está echando fuera demonios. ¡Fuera! ¡Fuera! Y viene una hermana y que fuera, y el demonio dice, ¿qué tú me vas a echar fuera si tú compras lo que quieres? Hermana. Por favor, bueno, váyase. Los demonios
tal, yo conozco a fulano tal, yo lo conozco. ¿Cómo puede hablar así? ¿Ah? Porque ese demonio ha tratado de, como Job, trató de que blasfemara contra Jehová y trató y no pudo. Y el demonio dijo, no, hombre, este es duro, pues este no se puede. Mándale le mandó un raso y le dio duro al raso. Le mandó un demonio que era sargento y le dio duro. Le mandó un teniente y lo agarró y lo empampichó. Y ahora le manda a un capitán. Y el capitán también. ¿Quién es él? Él es un hombre que se guarda en integridad para Dios. Es lo más precioso que usted puede tener en la vida. Integridad. Amén. Integridad, autoridad moral. Es lo más precioso que uno pueda tener en la vida. Amén, hermano. Así es. Y vale digo, hermano, nadie es perfecto. Pero una cosa que a Dios le agrada es la sinceridad. Cuando usted falla en algo, que usted sea sincero. Amén. Que usted diga, fallé. Importante eso. Pero no aparentar una cosa. No aparenta una cosa. Sea lo que usted es en Cristo Jesús.